COJAS, diversidad funcional y violencias de género. Una persona invidente nos llamó la atención sobre que la palabra COJAS pues excluía, no comprendía como otros tipos de diversidad que no fueran los de movilidad. Entonces, bueno, por supuesto, más allá de todas las fronteras que queramos derrumbar en nuestras estructuras psíquicas y demás, el lenguaje siempre revela, ¿no?, que nos quedan muchas por demoler. Seguramente esta es una de ellas y nosotras en Nociones Comunes no estamos a salvo y cometeremos muchos errores así. Pero en concreto, el de COJAS lo hemos puesto muy a conciencia porque para nosotras significa mucho. La materialización de lo que significa está ahí, que es un libro que se llama COJAS y Precarias, y que es un poco es el resultado de un trabajo político de 2 años de talleres en el que un espacio de mujeres que nos llamábamos el Laboratorio de Trabajadoras Todas a 100, en la escalera Caracola, que es el Centro Social de Mujeres que está en la calle Embajadores, la Casa Pública de Mujeres, nos encontramos con lo que luego llamamos la alianza imprescindible, que es con las compañeras y los compañeros del Foro de Vida Independiente, y estuvimos varios años haciendo talleres juntos, ¿no? Y el resultado es este libro. En ese cruce, todo nuestro discurso, que en ese entonces era sobre cuidados y poner cuidado en el centro y demás, pues se vio complejizado y muy enriquecido por las críticas de las compañeras del foro, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que ninguna de nosotras en ese espacio seguimos pensando lo mismo, tenemos la misma perspectiva, ni política ni vital, con respecto a lo que significa la diversidad, porque las personas del Foro de Vida Independiente nos enseñaron qué significaba el concepto de diversidad funcional, que básicamente, aunque me imagino que Elena también entrará en ello, es que una de las relaciones de poder más, ¿no?, a la que muchas estamos habituadas y no nos damos cuenta si pertenecemos a la norma, es la que se establece entre personas capaces y personas discapaces, o personas supuestamente capaces y personas supuestamente discapaces. Es decir, que hay una jerarquía, una vez más, entre diferencias, y se ha decidido que unas personas son más capaces que otras, y a partir de ahí toda esa retahíla, ¿no?, de términos despectivos con respecto a lo que se considera lo otro, la minusvalía, la discapacidad y todas esas cuestiones. También recuerdo que hicimos muchísimo trabajo con respecto al encierro al que están condenadas muchas personas que tienen diversidad funcional. La diversidad funcional es un término comprensivo e inclusivo, como el de COJAS, que no es solo diversidad funcional de movilidad física, sino que es diversidad que tiene que ver con lo sensorial, diversidad que tiene que ver con lo cognitivo, etc. Aprendimos que muchas personas con diversidad funcional se ven también abocadas al encierro de las residencias, porque en esa división, ¿no?, que hacemos que se ha hecho entre capaces y discapaces, pues a unas personas se les encierra en la residencia, perdiendo así cualquier posibilidad de tener un proyecto de vida mínimamente autónomo, ¿no? Entonces, bueno, en esta lucha por la autonomía, en esta lucha por tener una voz propia, en esta lucha por no ser representadas, nosotros nos hicimos esa gran alianza y bueno, una de las cosas, por ejemplo, que ya no ves igual es cuando, y aquí termino, cuando salió la ley de dependencia, la llamada ley de dependencia, no sé si recordáis que, bueno, ha tenido por supuesto muchísimas críticas que tienen que ver con los recursos que no se pusieron en pie para poder llevarla a cabo, pero también una crítica feminista bastante importante que tiene que ver con que la ley, por muchos motivos, no sé si cuánto la conocéis, pero bueno, por muchos motivos, al final fija a las mujeres, en mayoría mujeres, que son las cuidadoras en el hogar, al cuidado de las personas dependientes, ¿vale? Esa es la crítica que se hizo sobre todo desde el feminismo. Entonces es muy curioso, si os fijáis, y es muy elocuente y significativa esta crítica, porque en ningún momento se ha pensado que las personas cuidadas también son mujeres, y sobre todo que sean mujeres, hombres, o sea cual sea su identificación de su identidad de género, son personas que tienen derecho a decidir cómo, por quién, en qué condiciones han de ser atendidas o acompañadas para tener un proyecto de vida propia, y no tanto cuidadas. Entonces, bueno, esto para que veamos como el sesgo, ¿no?, que al final, tengamos perspectiva de género, feminista o no, aplicamos con respecto a esta barrera más, ¿no?, que se construye hacia las personas con diversidad funcional. Y nada, dicho eso, presentaros a Elena Obroos, que entre otras cosas es compañera también del Foro de Vida Independiente y Libertad, y que estábamos hablando con ella antes de hacer su exposición,
os queríamos hacer otra vez el enredo este de grupo y plantearos la pregunta que venía en la presentación, pero más sencillita. Hemos simplificado la pregunta en ¿qué especificidad o especificidades, a ver si logro decirlo, pensáis que tiene el patriarcado en las personas, en los cuerpos con diversidad funcional? Pues nada, nosotras estábamos como pensando varias cosas así. Lo primero como sujeto deseado y deseante, ¿no? Como que muchas veces el tener diversidad funcional hace que sea como un ser que no existe, ¿no? Pero que también pues desea y supongo que también quiere ser deseado, entonces como pensando sobre eso. También hemos hablado de la intimidad, de en qué momento tú decides, o sea, una persona que necesita atención, una persona dependiente, pues decide sobre su intimidad. También hemos hablado sobre los cuidados, si una mujer es cuidada igual que un hombre, teniendo diversidad, o no. Y también hemos hablado... bueno, hemos relacionado el patriarcado con el capitalismo y como una persona con diversidad no es productiva supuestamente, ¿no? Entonces como, pues eso, una persona que no es necesaria dentro del sistema y que es una carga, ¿no? Supuestamente. Entonces, eso. Pues nosotros hemos empezado a hablar de muchas cosas súper interesantes de las cuales me considero una ignorante, pero me gustaría saber qué papel, o sea, en qué parte de la pirámide está un hombre con respecto a una mujer con diversidad funcional. Aparte de eso también hemos hablado de... lo del capitalismo, de que una persona con diversidad funcional no encaja en el sistema, como dicen, por más que quieran integrarlos, con lo que pagan creo que tampoco les serviría para sobrevivir. Y aparte de eso, ¿cómo como sociedad vemos a esas personas dependientes y siempre las veremos dependientes, o en realidad no son dependientes y pueden hacer las cosas, pero nosotros pensamos como que tenemos un paradigma ahí o tenemos algo que pensamos que no pueden hacerlo y en realidad sí, yo creo que pueden. Lo que pasa es que, no sé, hay como un velo, no sé. Sí, eso, hemos hablado de muchas cosas y bueno, me gustaría saber más. Bueno, aparte de todos estos temas que también hemos tocado un poquito, hemos hablado también del tema del trabajo reproductivo, que el sistema asigna a las mujeres y como que considera que estas mujeres no pueden realizarlo, entonces está el planteamiento de la esterilización a mujeres para que no puedan tener hijos sin contar con ellas ni lo que piensan ni lo que sienten. Esto no lo hemos hablado, pero se me ha ido ocurriendo ahora según estaba escuchando las otras intervenciones. Hace unos años que he notado en el ámbito laboral que no se están cumpliendo los convenios de sector y en los convenios de empresa esa reserva del 5% para personas con diversidad funcional, que antes sí había. Es una cosa curiosa que creo que pues los sindicalistas hemos perdido la batalla en ese tema. Bueno, yo me he marcado aquí, me he currado mi PowerPoint, ¿no? Que eso es muy útil para tener una charla en orden, porque realmente todo lo que venía a plantearos está en mi cabeza de una forma experiencial. Quiero pensar y luego a raíz de lecturas y bueno, organizo como puedo y la idea del PowerPoint es un poco ir ordenando un montón de ideas que componen lo que soy y lo que creo que tiene que ver con otras mujeres como yo. Entonces voy a intentar ir ordenando esto y creo que ahí daré respuesta a varias de las cosas que habéis planteado, que creo que algunas sí que están en lo que yo venía a contaros y que a lo mejor suscitan también más interés de cara al posterior, de echaros un poco la chapa. Entonces, bueno, he preparado un poco también esta ponencia en base a las preguntas que estaban planteadas que os han planteado vosotras en el curso, ¿no? Los materiales que os han dado. Bueno, pues empiezo sin más y primero respecto a lo que ha comentado Marisa, el término cojas y compañeras que hayan podido no sentirse identificadas, yo por mi parte
reivindico y utilizo el término cojas como una forma de empoderar al colectivo, y siempre he considerado que el término cojas puede englobar a mujeres que no tengan necesariamente diversidad funcional motora. Esto es un pensamiento mío particular, y como iré componiéndose en la estructura, creo que al final lo que sucede es que las mujeres con diversidad funcional todavía no nos hemos juntado lo suficiente para saber si el término cojas sentimos que nos vincula a todas y nos representa o no. Yo por mi parte lo utilizo, y a nivel título personal aquí viene, y va a ser utilizado toda la sesión sin intención de dejarme a ninguna de lado. Y bueno, sí que me gustaría aclararlo un poco. Vale, pues si pasamos por fin. Vale, lo primero que quería comentaros es desde dónde narramos un poco nuestras realidades, ¿no? Quería que viéramos que yo creo que las mujeres con diversidad funcional no somos víctimas, somos luchadoras, que no heroínas, porque tenemos determinadas carencias. Con esto deciros que esta idea, que me imagino que habéis trabajado con otro tipo de charla, que habréis trabajado en otras de estas charlas, cuando hablamos de la doble discriminación, es como la tendencia que hemos tenido a hablar con la mujer con diversidad funcional, ¿no? Es mujer y aparte tiene diversidad funcional o discapacidad, habrá quien acoja el término y luego también podría hablar de él. Sin embargo, bueno, ya sabemos, yo creo que esto es una idea un poco compartida, y ya me veis bajito por el fondo. Vale, ¿ahí me escucháis un poquito mejor? ¿Sí? No, tenemos la acústica fastidiada, eso tiene que ver con la diversidad funcional. Y esas son cosas que plantearos. Bueno, lo que se estaba comentando. Vamos a intentar ver esto desde la mirada interseccional. Yo creo que en esto trabajamos todas, y romper un poco con esta idea de que lo que compone a la mujer con diversidad funcional es la diversidad funcional y el hecho de ser mujer, ¿vale? Pasamos. Es interesante también saber, y esto es una idea que se plantea desde el foro, en qué modelos o paradigmas teóricos estamos hablando, ¿vale? Podemos decir que aunque vivimos en el modelo social, o creemos que estamos en el modelo social, el modelo previo, que sería el modelo médico-rehabilitador, ¿conocéis este modelo como llevado a lo mejor a otras realidades? El modelo médico-rehabilitador en realidad está planteando la diversidad funcional como una problemática en la cual somos personas que tenemos que ser curadas porque tenemos algún tipo de problema que tiene tendencia a rehabilitarse. El modelo médico-rehabilitador no solo plantea la rehabilitación, sino que plantea que realmente lo que somos, lo que compone el hecho de la diversidad funcional, es algo a mejorar, algo a cambiar. Esto hace que nosotros nos podamos ver como mujeres inválidas, repletas de necesidades y pautas que son constantes, como cuerpos a reparar, como os decía, cuerpos enfermos, cuerpos que duelen, cuerpos feos. Esta forma de mirarnos el modelo médico-rehabilitador hace que también, tanto el modelo, por un lado el modelo médico y luego por otro lado, todas las que componéis la sociedad nos veáis también así, y tendáis a mirarnos así y a tratarnos así. El hecho de que vosotras tendáis a tratarnos así hace que nosotras terminamos creyéndonos que esto es así. Tú no me agarras porque piensas que duele, yo no sé cómo interactuar contigo porque yo ya tampoco me acerco a ti, ¿no? Yo creo que esto es una composición que da pie, que este modelo hace que dé pie un poquito a ello, ¿no? Esto enlaza un poco con lo que comentaba la compañera. Bueno, habéis estado hablando todo el rato de la palabra dependencia y personas que tenemos dependencia. Yo quiero romper un poco con esta idea de los dependientes, ¿no? Porque en realidad volvemos a otro planteamiento que imagino que habéis oído muchas veces, el de interdependencia. Todas somos personas que necesitamos ciertas cosas, unas cosas, otras. Ciertamente las mujeres con diversidad funcional y con diversidad funcional motora, cognitiva, a estos niveles podemos aparentar que tenemos más dependencias que el resto, pero bueno, yo creo que esto siempre sería algo a cuestionarnos, ¿no? Cuando entramos en la vida de cada una y vemos dependencias emocionales de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, esto también es una idea que parte de este modelo médico rehabilitador, esta idea de la dependencia, ¿no? Y yo creo que hay que romper un poco con ello y empezar a ver qué es más dependiente. Lo dependiente no es solo lo que viene del cuerpo, las dependencias son de muchos tipos. Voy a beber un poquito de agua. Vale, pues este modelo médico en el que nos movemos y
y que aunque parece que es que ya ha quedado obsoleto, que el modelo social sigue, aunque es el modelo que predomina, el planteamiento que se hace desde el foro, o que hemos hecho desde el Foro de Vida Independiente y Libertad hace mucho tiempo, es empezar a ver esta historia de otra manera y plantear que vivimos en el modelo de la diversidad. El modelo de la diversidad intenta desnaturalizar la violencia que sufren las personas con diversidad funcional y focalizar hacia que la discapacidad es una construcción social. Esto es algo relativamente sencillo de entender, ¿no? Como, sí, a ver un poco de feedback ahí, ¿no? Entonces, bueno, este planteamiento, este cambio de modelo, realmente os vuelve a posicionar en esta idea de quién tiene el problema y si lo que tenemos es una sociedad excluyente, ¿no? Y partiendo de aquí deberíamos de empezar toda la narrativa. Otro asunto interesante en esto de hablar de la diversidad funcional y la mujer, cuando hablan siempre estamos hablando del sistema capitalista, el sistema heteropatriarcal, pero es que las personas que tenemos diversidad funcional también estamos dentro de otro sistema del que se habla poco y del que yo creo que deberíamos empezar a tomar nota, que es el sistema capacitista. O sea, el capacitismo existe. Y cuando planteamos cómo tenemos que vivir en el mundo, las personas capaces son más válidas que las personas no capaces. Entonces, habría que ampliar un poco esta idea de lo que es el sistema o el sistema heteropatriarcal y empezar a pensar que tenemos un sistema heteropatriarcal capacitista. Aquí os he puesto una definición sacada de un blog que se llama capaces.com, lo lleva Carmen Saavedra, es madre de un niño con diversidad funcional, y en este artículo, que ahorita está el enlace, lo veréis, plantea el capacitismo. Si lo lees tú, Marisa, me das un favor para que yo deje de hablar. Lo siguiente. No, lo que es leer la diapositiva. ¿O si lo leéis alguna? Esto, ¿no? El capacitismo, habléis. El capacitismo es el equivalente al racismo, pero aplicado a la funcionalidad en lugar de la raza. Mientras que capacitista, habléis, es el adjetivo que debemos aplicar a quienes consideran a las personas normofuncionales superiores a las personas con diversidad funcional. Paula Mariana Maciel. Vale, esto es una teórica argentina que, bueno, dentro de este blog esta autora habla de ella y la idea realmente también es muy sencilla de entender, ¿no? O sea, ¿qué sería un sistema capacitista? Y simplemente conocer el término y saber que estamos en él. Y cuando hablamos de lo patriarcado tendríamos que ampliar. Vivimos en un sistema heteropatriarcal capacitista, porque realmente no se ve igual a las personas que funcionamos de una manera que a las personas que funcionan de otra, ¿vale? Esto era el marco teórico que yo os quería plantear. Modelo médico rehabilitador continúa presente, queremos abocar por ir al modelo de la diversidad y vivimos en un sistema capacitista. Sería como una terminología o un intento de enmarcaros en los paradigmas en los que nos estamos moviendo. Ahora, más allá de la parte teórica, ¿qué nos estamos encontrando? ¿Vale? Y yo os quería plantear qué problemáticas tenemos con los cuidados, que es algo que ha salido, que es algo que estaba en las preguntas que, de hecho, en la primera pregunta que planteabais en el curso. Lo he titulado Las cuidadoras cuidadas, porque las mujeres, como sabemos, planteamos que tenemos el rol de cuidadoras. ¿Qué pasa con estas mujeres? Que como somos las mujeres con diversidad funcional, que no podemos cubrir este rol de cuidadoras. Que luego podemos desear cubrir o no cubrir, pero en principio estamos ahí marcadas, ¿no? ¿Qué tipo de recursos tenemos para funcionar en nuestra vida? Tenemos por un lado el cuidado familiar. ¿Qué pasa con el cuidado familiar? El cuidado familiar, como habéis dicho, está principalmente ejercido por mujeres. Otra solución que tendríamos es la institucionalización. La institucionalización es un negocio, es el negocio de la discapacidad. Desde el foro lo defendemos así, yo creo que muchas estaréis de acuerdo con esta idea. Puede que en el sistema social que vivimos actualmente podamos pensar que la gente está mejor en una institución, ¿no? ¿Dónde va a estar esta persona? ¿Cómo va a vivir? Hay otra forma de generar recursos y otras ideas. Lo que pasa es que nos cuesta verlo porque realmente no hemos sido capaces de salir de esa mirada y pensamos que una persona va a estar mejor institucionalizada, pero la pregunta es muy clara. Si cualquiera de vosotras intentáis mirar en vuestro interior y pensar si estaríais mejor en una institución o llevando una vida en libertad. La cosa es clara, no tiene más. Lo que pasa es que es difícil pensarlo porque es difícil pensar cómo cambiamos un sistema que sea basado en la institucionalización mucho tiempo. Pero la institucionalización nunca puede ser un recurso. Será un recurso ahora, pero no será un ideal, ni algo que podamos seguir planteando. De hecho, se sigue poniendo dinero para residencias. Esto no tiene ningún sentido. O sea, el planteamiento tiene que nacer de otro sitio. Pero bueno, es una realidad, las mujeres viven en instituciones.
y viven con el cuidado familiar. Otro recurso que tendríamos es la ayuda a domicilio. La ayuda a domicilio suele ser ayudas de pocas horas, van, te duchan, vuelven, te ayudan a comer, tu vida se convierte en una pauta continua. Esto puede ser otro parche que hemos decidido para no expulsar a las mujeres con diversidad funcional del mundo de forma directa, pero en realidad es un parche. Nadie puede plantear que los recursos de ayuda a domicilio son un recurso para mantener a largo plazo o para mantener un sistema que queremos cambiar. Porque nadie desea levantarse a la misma hora y, a la misma hora, todo el mundo se levanta mayoritariamente, ¿no? Levantarse a la misma hora, comer a la misma hora, luego ¿quién son las personas que te atienden? ¿Tú eliges realmente a la persona que te atiende? Esto tenía que ver mucho con lo que plantea la compañera de quién ejerce esos cuidados, ¿no? De repente aparece alguien en tu casa externa que no conoces y va a levantarte de la cama. Esto es un recurso, es un recurso de aquella manera. Y la solución o el planteamiento que plantea el Foro de Vida Independiente y Libertad, y que ahora está empezando a ser absorbido por este negocio de la discapacidad, que lo tergiversa de aquella manera, es un poco la idea de la asistencia personal. ¿Conocéis este recurso? ¿Sí? Esto es que ya os han dado muchas charlas de estas cosas. Hay quien no, ¿no? Bueno, la asistencia personal, la idea es una ayuda, o es una persona que puede ejercer, siempre decimos que es como tus brazos y tus piernas, porque hace lo que tú necesitas, pero exactamente esto no es así, porque las personas que ejercen como asistentes personales son personas, no son tus brazos y tus piernas, hay una relación bastante más compleja, pero es una persona que te acompaña en tu vida todas las horas que tú necesites y en todos los planteamientos que tú quieras tener para poder tener una vida en igualdad de condiciones que el resto de compañeras. ¿Qué pasa con la asistencia personal? Por un lado, es un recurso desconocido, por otro lado, es un ideal difícil de materializar, posiblemente en este sistema, no en otro. Pero en este ahora mismo a lo mejor de una forma un poco compleja. No por nuestra parte, no porque nosotras no lo entendamos como una idea, sino porque las instituciones no entienden que una persona pueda tener a alguien al lado 24 horas y eso se esté pagando. Les parece un exceso. Ya para eso tenemos las 2 horas para venir a levantarte. Pero ya os digo que esto no es el ideal. ¿Qué sucede con la asistencia personal? Que el recurso ahora mismo, en Madrid tenemos un programa que no tiene más de 80 participantes, en Barcelona creo que son 10, 15... La asistencia personal creo que no da pie a más de 100 o 200 personas en este país. O sea, es un recurso olvidado y dejado de lado, ¿no? El hecho de que el recurso sea para poca gente también hace que tenga como muy poca... Ahora mismo tiene muy poca financiación, con lo cual el recurso se tergiversa mucho, porque acaba convirtiéndose en una ayuda a domicilio extendida, que se pueda decir. Tienes ciertas horas de asistencia personal al día, que a lo mejor ya no las tienes solo para levantarte y ir a comer, sino que también es para ir a la universidad, pero te sigue faltando horas de asistencia para el resto de actividades. Las actividades de ocio, las actividades... Todo esto está ahí y es algo que vosotras hacéis. Las mujeres con diversidad funcional también queremos irnos de fiesta una noche y poder estar con alguien que nos echa un cable con las necesidades que esa noche podamos tener. Entonces, la idea de la asistencia personal tiene que tener un recorrido todavía muy grande, hay que creer en ello y hay que empezar a cambiar el sistema y decir, oye, para que las personas con diversidad funcional y las mujeres con diversidad funcional estén en igualdad de condiciones, el recurso tiene que ser un recurso real. No puede ser un recurso para 100 o 200 personas, porque no genera un buen recurso. ¿Qué nos encontramos con esto del tema de la asistencia personal? Que las trabajadoras, ya no solo de la asistencia personal, sino de la mayoría de estos recursos son mujeres, que su figura laboral es completamente precaria. No existe la figura laboral de la asistencia personal. Habremos oído hablar de asistencia personal por ahí, pero no existe la figura laboral. Esto es grave. O sea, no tenemos forma de contratar a los asistentes personales, más allá de programas que los están llevando a cabo las instituciones y de aquella manera. Lo que os digo, más de 100, 200 personas no están recibiendo asistencia personal en este país. Esto vuelve otra vez a esta idea que os comentaba. ¿Qué pasa si las cojas estamos en precario? Que las cuidadoras de las cojas también están en precario. Y generamos un círculo vicioso, en el cual para que nosotros podamos ser libres, hasta al final tenemos trabajadoras en precario, cobran poco, trabajan muchas horas y nadie está muy por la labor de salir de este sistema. La forma en la que podríamos un poco revertir esto sería si las personas que trabajan como asistentes personales y como cuidadoras se vincularan con las cojas y de repente empezáramos a pensar que esta idea, ¿no?, de la mujer como un compendio, ¿no?, y una idea global de lo que son los cuidados. Para que las personas cuidadas estemos bien, nuestras cuidadoras también tienen que estar bien. Pero no podemos pensar solo en las cuidadoras ni solo en las cojas. Tenemos que hacer alianza y unirnos tanto cuidadoras como cojas.
y decirle a las instituciones, oye, queremos un trabajo mejor, queremos un trabajo digno y nosotros queremos una vida en libertad. Mientras sigamos así con los recursos, como poco a poco tirando donde podemos, no va a haber una realidad de asistencia personal. Y seguiremos pensando que la institucionalización es lo mejor o que te cuide tu madre, ¿no? Que esta es otra historia con esto de que te cuide tu madre. Pero cuando te cuida tu madre, al final ellas son trabajadoras invisibles. Pero son madres. No son madres. Pero cuando tu madre está todo el día pendiente solo de la parte de tus cuidados, no puede ser tu madre. Es la persona que te viste, es la persona que... Su rol cambia completamente. Entonces al final hay un círculo de mujeres que están todo el tiempo sufriendo una violencia continua que o nos vinculamos entre todas o es completamente imposible. Y ahora mismo, por mi experiencia, hay como una sensación, ¿no?, de que hay una lucha de las trabajadoras, una lucha de las cojas. Esto no es una idea, ¿no?, en el tema de los cuidados. Con esto deciros eso, ¿dónde están estas alianzas, estos encuentros? Este apoyo mutuo es la única llave para visibilizarlo y para exigir a las instituciones tener otro cambio, ¿no? Otro tema interesante también con el tema del cuidado es el tema de que para conseguir esta alianza y conseguir este encuentro tendríamos que poder estar en algún espacio, ¿no? Hablar entre nosotras, mujeres con diversidad, cuáles son tus necesidades, qué pasa conmigo, cómo pagas tú esto, qué tipo de asistencia pides. Sin embargo, en el momento que estamos en casa, tenemos 2 horas para levantarnos y 1 hora para comer, o estamos en una institución, tampoco podemos vincularnos. Ni podemos estar en ningún espacio para hablar de lo que pasa con nosotras. Esto yo creo que es una de las grandes claves. De hecho, el libro de Cojos y Precarias, yo creo que una de las labores que hace es vincular a los dos colectivos y decir, un momento, vamos a hablar de esto. Pero esto se ha llevado a más espacios, a más sitios, ¿hasta dónde? Es un poco esta idea de las cuidadoras cuidadas. ¿Sí? Más allá del tema de los cuidados, que lo voy a dejar a un lado, luego vamos a hablar de ello, lo que queráis con estas ideas que os he lanzado, el deseo de ser mujeres. Esto es todo un... Esto es un temazo. Claro, esto es un temazo. Las mujeres con diversidad funcional somos vistas como mujeres. ¿Qué es ser mujer? Nosotras somos vistas como madres, somos vistas como cuidadoras, estamos vistas dentro de los cánones, estamos en la publicidad, estamos en algún sitio. ¿Cómo lo veis vosotras? No estamos en ningún lado. Diríamos que mayoritariamente las mujeres con diversidad funcional no estamos. ¿Pasamos? ¿Qué pasa con esto? Que nos encontramos con la primera, yo creo con la primera intersección entre el feminismo y las mujeres con diversidad funcional a salvar. El feminismo, en una primera base, lucha contra la construcción de la feminidad, ¿no? Una feminidad que nos lleva a estar agarradas a ciertos planteamientos, como son el de ser madre, como son el de ser cuidadora, que pretendéis, vosotros pretendéis romper un poco con esto. Sin embargo, para romper con esto, primero hay que sentir que formamos parte de esto. Y las mujeres con diversidad funcional no sentimos que formamos parte de esto, porque nadie piensa que podamos cumplir estos roles. Con lo cual realmente tenemos una tarea. Yo siempre he pensado que de alguna forma venimos, es como si viniéramos un poco desde atrás todavía, en pensamientos que vosotras ya le habéis dado un montón de vueltas. Porque nosotras todavía queremos ser esas mujeres que no hemos sido y que no se nos ha permitido ser. Luego ya veremos si una vez que se nos plantea que podemos ser esas mujeres, ya no queremos serlas. No. Y encontramos que, oye, mira, pues las opresiones que eran las vuestras también son las nuestras. ¿Pero hasta qué punto? Pero cuando te dicen que algo no lo puedes tener, es cuando también lo deseas. Cuando deseas la maternidad, cuando te la han robado de base. Cuando deseas poder cuidar a alguien, cuando nunca has podido hacerlo. Cuando deseas desear a alguien, ¿no? Entonces yo creo que aquí realmente hay un punto de convergencia entre el feminismo y la mujer con diversidad funcional que debería entender, ¿no? De ahí unas bases que nosotras todavía no hemos tenido ese espacio para hablar de ello. Y a lo mejor me vais a mí aquí y decir, bueno, a lo mejor es así. Pero todas estas mujeres que yo estoy diciendo que están en una institución, a lo mejor no. Y todas estas mujeres que tienen 2 horas para levantarse, a lo mejor no. O sea, cuando hablamos de esta mirada interseccional, también hay que ver este punto, ¿no? De cómo y dónde está cada una. Y en las realidades de la diversidad funcional hay mucho. Más allá de este deseo de ser mujeres, y esto era como la segunda pregunta que planteabais, que era el deseo de ser deseadas. Para mí esto ya es la bomba. Si lo de ser mujer es una movida, lo de ser deseada es la movida 2, ¿no? Y una de las preguntas que hacéis, o que estaban planteadas para vosotras, es, ¿queremos el objeto de deseo de la mirada heteropatriarcal? Es algo que yo me pregunto, ¿no? Porque, ¿cómo nos identifica esta mirada heteropatriarcal?
pues no nos identifica como madres, ni como cuidadoras, ni como objeto de deseo. Bueno, pues a lo mejor tal vez las mujeres con diversidad funcional no tendríamos que tener ser objeto de deseo de la mirada heteropatriarcal y deberíamos de empezar a plantearnos que de nuestra diferencia podemos sacar una fuerza. Pero bueno, esto es algo que también tiene su proceso. Como os digo, primero te tienes que poder sentir mujer para dejar de serlo, y una vez que te empiezas a sentir mujer, a lo mejor nos deconstruimos como mujeres y decimos, mira, pues me voy a salir de la mirada heteropatriarcal porque no me apetece, pero nada, estar ahí, ¿no? Entonces, esto del deseo de las deseadas. Sí, un momento. ¿Me das otro poquito de agua? Sí. Porque un punto importante también de esta idea de ser deseada más allá de la mirada heteropatriarcal es que, igual que supongo que os ha pasado a vosotras en vuestro proceso y vuestras deconstrucciones, ¿no? Cuando nosotras salimos de los cánones de la normalidad que nos están oprimiendo, nos están llevando continuamente a querer ser mujeres que no somos, a cumplir roles que no podemos, nosotras también nos empoderamos. Lo cual también nos lleva a querer ser otro tipo de mujer, un tipo de mujer que todavía no conocemos, y como vuelvo a deciros, tiene que vincularse. Yo creo que esto no es nada fácil para nosotras, porque sigue presionando todo el tiempo esta idea del ser mujeres. Pero creo que la línea sería ir trabajando hacia estar fuera de esto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Todavía creo que media hora. ¿Sí? Vale. Planteado todo esto, cuando hablamos de violencia, esto lo hemos escuchado también a nivel del resto de mujeres. No solo estamos hablando de una violencia física, no estamos hablando de otro tipo de violencia, sino de violencias sutiles e invisibles. ¿Cuáles serían las violencias sutiles e invisibles en caso de las mujeres con diversidad funcional? Por ejemplo, la falta de referentes positivos. Lo que os venía diciendo de que no estamos identificadas ni en la televisión, en la publicidad, ni en ningún sitio. ¿Qué pasa con una chica joven con diversidad funcional? ¿Hacia dónde mira? ¿Dónde está su referente de lo precioso y maravilloso que se puede ver en la silla, o con su forma de hablar, o con su forma de comunicarse? O no está referenciada en ningún sitio. Hay un rechazo continuo a tu persona. Ese es el momento cero que enciendes la televisión, el momento cero que apareces en un sitio. Entonces es imposible que te construyas si no tienes un referente tuyo. Y es muy difícil que nosotras salgamos de esta mirada heteropatriarcal y capacitivista si no sabemos ni dónde estamos ni cómo somos, porque no nos encontramos, ¿no? Y esto en la publicidad y en la televisión se da. Todo este tema que hablábamos, la dependencia de los cuidados, es enorme lo que supone verse como una carga. Y pongo un ejemplo muy claro. Cuando es tu madre la que te tiene que levantar para que te puedas salir de la cama, para que puedas ir a empezar un día, yo supongo que todas tenéis una mamá y que a vuestra mamá la queréis mucho, ¿no? Cuando resulta que tu relación con tu madre se centra únicamente en que te saque de la cama, ¿cómo te sientes tú frente a esos cuidados? Como una carga. Tú no te puedes sentir una relación con tu madre muy sana. No tienes una relación sana con alguien que sabes que estás obligando de alguna manera a rechazar parte de su tiempo y su vida para que tu vida se lleve a cabo. Aquí se genera un conflicto continuo y nosotras sentimos también esta carga. El tema de la vulnerabilidad también se puede ver en muchos aspectos. Puede que una mujer en silla de ruedas tenga la posibilidad, como tengo yo, de marcarme un discurso como el que me estoy marcando aquí, pero otras mujeres con otras formas de diversidades no. Dentro del sistema cognitivo, ¿no? Las dificultades de comunicación son claves. El tema de estar diagnosticada con de una manera o de otra, eso es un estigma claro que enlaza con lo otro. Cómo estigmatiza el modelo médico rehabilitador a las mujeres cuando te están diciendo todo el día, tu vida es una pauta para mear, es una pauta para levantarte, es una pauta para... Eres una persona que tiene una enfermedad y eres una pauta con enfermedad. O sea, no me puedo salir del sistema heteropatriarcal de esta manera. Si soy una pauta con enfermedad, que encima he condenado a mi madre a levantarme, ¿no? Partiendo de ahí es como qué tipo de mujeres se construye. Cuando hablamos también de la falta de apoyos y recursos, todo lo que tiene que ver con, pues eso, con una silla de ruedas, con un accesorio para la cama, esto tiene un coste increíble. Un coste completamente salvaje. O sea, la industria de la ortopedia es una alucine, que luego encima piensa que ideas completamente universales y globales que no nos sirven a todas. De repente deciden por nosotras, como nuestra silla. O sea, hay cuerpos muy diferentes
Y yo me encajo a sentarme aquí. Yo muchas veces decía, no sé por qué, he dejado de moverme y de repente me han sentado. Y encima te sientan en una posición X, ¿eh? Estoy aquí a 90 grados con las piernas juntas. Ojo. O sea, a mí nadie me ha preguntado cómo me quiero sentar tampoco. Y de repente, si no tienes pasta, no te puedes permitir una silla que te levante, que recline el asiento. O sea, no. La cosa, nosotros estamos sentadas, rectas a 90 grados y con las piernas bien cerradas. Eso también es para hacernos mirar. Vuelvo otra vez al tema de la institucionalización y ya los roles de pareja, pues, ni os lo podéis imaginar, ¿no? ¿Qué tipo de persona está con una mujer con diversidad funcional? ¿Lo podemos imaginar un poco? Es un ángel, porque tenemos un montón de problemas y estamos llenas de pautas médicas por todos sitios y encima nos puede tocar y todo nos duele y tenemos un trauma y esto es horrible. Entonces, si de repente un día estás con alguien, el único planteamiento cuando te mira es que esa persona tenga que ser un ángel, porque a ti no te van a querer, porque tengas otros tipos de cualidades más allá de tu diversidad funcional. Todo el mundo va a ver el global de tu silla y tu compañero y ahí nos quedamos. Por otro lado, tú como mujer, que te llevan vendiendo la moto de que tienes que cuidar a alguien, de repente es como, vaya, y yo a esta o a este como lo cuido ahora. Y se te desmonta todo porque no sabes qué hacer, porque la parte física no la puedes cubrir. Entonces aquí también el tema de los roles de pareja, todo esto son violencias. Y el tema de la maternidad también lo he comentado antes, ¿no? Todo es un cuestionamiento. Si no quieres ser madre, es que no vas a ser madre porque total, estaba clarísimo que esta tía no podía ser madre. Y si decides ser madre, estás como las gregas, porque no puedes ni moverte y encima encima vas a tener que cuidar de alguien pequeño y estás loca, esto no va a poder pasar, ¿no? Entonces, no hay posibilidad de ser madre. Y cuando eres madre, ¿qué posibilidad de recursos de ser una madre dignamente tienes, ¿no? ¿Qué recursos te van a dar para hacerlo? Entonces, todo esto es sumar a las problemáticas que tenéis las mujeres, de alguna manera, todas las necesidades de cuidados que tenemos nosotras. Bueno, eso es una frase sacada de uno de los textos que os he planteado leer o que se os ha planteado leer desde el curso. El último texto de Andrea y de Asun Pierre de Balaguer es muy interesante y plantea cómo estas violencias no siempre son concebidas como algo que se vea de una forma muy clara, son esto que llamamos violencias sutiles y para nosotras lo es todavía más, por estos planteamientos que os estoy haciendo, ¿no? ¿Es que la lea? Sí. ¿La leéis o la leo? Estas violencias en ocasiones ni siquiera son sencillas de nombrar o catalogar. No responden a una causa unívoca, pueden no ser explícitas, pueden formar parte de lo esperable, incluso de lo socialmente concebido como inevitable. Y bueno, yo ahora me voy con mi violencia sutil estrella, o por lo menos la violencia sutil que ahora mismo más me preocupa o que yo he decidido coger como bandera en este momento de la vida. Y me he tomado la libertad, de verdad, y espero que esto no ofenda a nadie, de hablar de terrorismo del espacio, porque esto ya lo voy a hacer. Os he contado toda esta chapa sobre dónde están las mujeres tenemos ciertas situaciones, las mujeres con diversidad funcional, ciertas situaciones concretas, tenemos que juntarnos y hablar de lo nuestro, ¿no? Porque no nos hemos juntado a hablar de lo nuestro. Yo digo, ¿y dónde nos juntamos? A hablar de lo nuestro. Contarme, vosotros, ¿dónde? Nos juntamos a hablar de lo nuestro y yo me hago un caramelo. No, yo creo que puedo. Bueno, para mí es un tema estrella porque yo creo que el hecho de que los espacios, que tú no puedas entrar en un espacio es una forma de agresión de lo más clara, ¿vale? Y yo estoy muy cansada de entrar a los sitios y que siempre... Yo creo que es muy fácil decirle a alguien, ay, pues lo siento, pero es que hay 3 escalones. Ya está. Y te quedas tan a gusto. Y tú te das la vuelta. Y dices, claro, perdona, había 3 escalones. No lo hemos podido evitar, ¿os imagináis? Este es un ejemplo que Javier Romañac del Foro ha puesto muchas veces, pero es que es tan útil. Si hubiera un cartel en la puerta de un sitio que pusiera mujeres negras, no, se montaría la marimorena. Para mí, 3 escalones es mujeres con diversidad funcional, no. Esto es así. Claro. Entonces, si el feminismo no entiende esto y empieza a accesibilizar, yo diría, de una forma tremenda, como si fuera una de las... Creo que deberíamos de plantearnos que los espacios accesibles son una de las urgencias del feminismo para incorporar a las mujeres con diversidad funcional
Porque nosotras no vamos a poder juntarnos a hablar de qué nos pasa, qué nos corta. Y si lo que yo os he contado es la mitad, si no podemos llegar a los espacios. Entre nosotras y con vosotras. Esto es clave. Sin embargo, el tema de la accesibilidad se ve como algo que queda ahí. Que bueno, sí, no puedes entrar, pero lo arreglaremos. No, con el ascensor no, esto... No. Yo por eso lo aclaraba. Tenía que hacerlo porque si no lo hacía, no, está bien. No, pero es verdad que con Marisa hay tiempo hablando del tema de tráfico y hoy estamos en otro espacio, pero ¿os habéis dado cuenta que ninguna de vuestras compañeras del curso es una tía como yo? O sea, yo solo vengo a esta sesión, chicas, y yo no quiero escucharme todos los podcasts del mundo. O sea, yo quiero estar con vosotras y que me contéis si lo que os he contado es una mierda, o os interesa, o qué compartimos, qué no compartimos. Oye, pues dentro de la diversidad funcional tal vez podríamos encajar esto o no encajarlo, pero no tengo la posibilidad de ir a un curso como este como vosotras. Pero la vez que lanzan algo, no es accesible. En este caso en Trapis, pero en muchísimos otros sitios. No podemos tampoco hundir ahora mismo el local, porque es que la mayoría de los espacios no lo son. Y cuando yo digo, bueno, si la sede del PP no fuera accesible, a mí me puede que me importe eso, en ese sentido. Pero es que los espacios que no son accesibles son todos estos espacios que ahora mismo decimos que son espacios de reflexión política, donde queremos cambiar las cosas y donde parece que el feminismo no es solo un postureo. No estamos en el feminismo, el postureo de Ciudadanos y del PP, no. Estamos en un feminismo que va más allá de esta idea de, pues entonces, ¿cómo es posible que no hayamos tenido en cuenta la accesibilidad de los espacios? Porque las mujeres con diversidad funcional no podemos estar. ¿Qué pasa con esta accesibilidad? Que yo no voy a echar el rollo porque yo me muevo en una silla de ruedas y a mí lo que me pone muy nerviosa son los escalones. Pero sé, no de primera mano, pero sí de segunda o tercera, que hay otras compañeras que no tienen accesibilidad a otros niveles. Y esto es lo que sería la continuación del escalón, que ya es la releche. Porque a mí me veis en la puerta y a mí me tenéis que decir, ay Elena, lo siento, pues no puedes entrar. Pero hay otra gente que a lo mejor no se ve tan claro cuáles son las características por las cuales no puede participar. Todo el tema de pictogramas para las mujeres con diversidad cognitiva. Realmente, ¿dónde está esto? Hemos repensado cómo hacer un lenguaje accesible para otro tipo de mujeres, para que puedan participar como narices sean, ¿no? El tema de los intérpretes de lengua de signos, aquí no hay. Pero imagino que supongo que tal vez teníamos en cuenta que no había ninguna compañera, pero si estuviera sido un curso abierto, ¿a cuántos espacios no van las compañeras sordas si se encuentran con que no hay intérprete de lengua de signos? ¿Por qué las mujeres con diversidad funcional tenemos que llamar a los sitios con 2 semanas de antelación o con cuánto? Para preguntar si podemos estar. ¿Hacemos bajar las actividades a otro sitio? Una clave que tiene esto es que nosotras vamos solas. Si de repente voy a un espacio que no es accesible, no voy con un grupo enorme de tías, voy yo sola, a lo mejor ese día, digo de tías con diversidad funcional. Y me encuentro sola ante un grupo enorme de mujeres a las que le tengo que decir que yo sola no entro. O que yo sola no lo entiendo, o que yo sola... Es muy difícil enfrentarte a las cosas cuando vas sola. Y la única forma de conseguir que nosotras no sintamos ese terrorismo del espacio es que las mujeres que sí podéis entrar y que estáis ya dentro, de alguna forma tengáis en cuenta la demanda que tenemos nosotras para estar ahí dentro. Porque si vosotras no nos ayudáis a entrar, nosotras solas no vamos a entrar. Porque una persona sola no va a ir continuamente a demandar, pedir entrar al espacio o pedir participar, porque es verdaderamente agotador. Y lo digo por experiencia. Yo quiero estar en los espacios donde estáis. Yo y muchas. La última cosa que os quería decir respecto al tema de la accesibilidad, como otra cosa que solventamos con esto es desde dónde accesibilizamos. Pero cuando accesibilizamos de dentro, también accesibilizamos de una forma universal y muy global. No pensamos desde el particularismo. Y cuando accesibilizamos desde lo particular, ganamos todas. Y esto es real. Ejemplos varios. Hay un colectivo en Barcelona que se llama En torno a la silla. No sé si lo conocéis. Bueno, pues En torno a la silla es un colectivo que se juntaron varias personas con diferentes oficios a ver cómo hacían gestión de temas de accesibilidad. Os pongo el ejemplo de la mesa de Marga, porque Marga es una chica de Barcelona, podéis encontrar información En torno a la silla, que bueno, ella quería una mesa para su silla para poder leer libros donde a ella le diera la gana. Se le fabricó una mesa donde Marga puede leer sus libros como a ella le da la gana. No se puso una mesa de lectura para mujeres con diversidad funcional motora en una esquina de una biblioteca, sino que se hizo algo accesible para ella, para que ella pueda leer donde quiera. Es una forma diferente de plantear
la accesibilidad, ¿no? Desde el particularismo. Lo mismo han hecho, por ejemplo, las madres ñaperas, con un montón de ropa para niñas con diversidad funcional cognitiva, ¿no? De cómo me he visto, cómo no la he visto, pues se han llegado a poner velcros, a quitarlos y a hacer la ropa mucho más accesible. Esto es accesibilizar desde lo particular. Y luego, una vez que tienes la idea se puede llevar a un planteamiento global. Lo mismo, por ejemplo, está el Liberpiece de Sole, que eso también está comentado en otro artículo, con una percha, con lo cual la mea, y mi bragueta femenina, que para mí fue como de repente una... Yo lo único que hice fue ponerle una cremallera a mis vaqueros para poder sondarme, porque mi forma de mear es sondarme. Yo necesitaba de 2 personas para bajarme los pantalones o de un asistente personal muy fuerte. Y si no, no podía mear. Yo no solo que no hubiera un baño, ¿no? Sino que necesitaba a alguien para bajarme los pantalones. Y un día me ilumino de cara a una actividad que yo hago, que buceo, y necesitaba estar en el neopreno, le meto cremalleras en el neopreno y digo, bueno, pues ¿dónde puedo meter cremalleras? Pues a los vaqueros también. Joder, es que yo llevo 3 años siendo súper libre. Y lo único que he hecho es meterle la cremallera a un pantalón, porque ahora veo en un montón de sitios, donde antes yo no podía ir porque no podía mear, y yo no podía estar 6 horas sin mear. Entonces son estos tipos de ideas que os digo, que al final parten de lo particular, pero a veces también necesitan a la gente. Porque la mesa de Marga no hubiera sido posible si la gente que ayudó a que Marga tuviera una mesa, ¿no? A los ingenieros o la peña que le ayuda a hacer la mesa. Yo en este caso, para hacer las cremalleras, necesito ayudar, y que está la pobre mujer arreglando ropa todo el día. Pero podrían haber sido mi madre, haber sido otra mujer o otra persona que me hubiera tenido que ayudar a llevar a cabo un proyecto que para mí era accesibilizar y hacer mi vida más sencilla. Eso es lo mismo la madre ñapera, lo mismo el Liberpiece, tampoco fue una idea de Sole, vino también de sus alianzas con otros colectivos. O sea, es una forma diferente de plantear el tema de la accesibilidad. ¿Me das un poquito de agua? Sí. ¿Y me dices qué rato nos queda? Vale, pues ya voy a acabar muy rápido. O sea que... ¿Cuáles son las resistencias cojas que planteamos? Primero, como os decía al principio de la exposición, en las mujeres con diversidad funcional tenemos que ganar agencia. Tenemos que romper con esta idea de que somos víctimas de un modelo médico que nos marca y nos llena de pautas. Sí, hay cosas médicas que tenemos que cumplir, pero como el resto, hay muchas otras que realmente podemos empezar a destapar y a romper y a decir que bueno, que yo no soy solo una persona enferma, que de hecho no soy una persona enferma, que tengo ciertas necesidades que tienen que ver con el mundo médico, pero ciertas necesidades que tienen que ver con el mundo médico como tenéis el resto. Y esto es importante plantearlo. Igual que no somos víctimas, tampoco somos heroínas. O sea, ser una heroína es un verdadero jaleo. Y es algo que cuesta mucho. De verdad, yo quiero ser como vosotras y me quiero tumbar en el sofá. Yo no quiero estar todo el día reivindicando espacios, reivindicando... No, hay un momento en el que nosotras también tenemos que parar. No quiero ser una heroína. Esto hay un término muy interesante, que hay un artículo bastante chulo que podría pasar, que habla del porno de inspiración y cómo la sociedad muchas veces necesita, de alguna manera, que haya como un colectivo que siempre parece que está peor de lo que estamos las demás, ¿no? O de lo que están otras, para sentirse bien y de repente decir, bueno, no, es que hay días que, joder, mira esta y todo lo que hace para... Vale, pues ahorrároslo, porque yo quiero tener las mismas posibilidades que tenéis vosotras. En ese sentido, claro, no me quiero pasar el día reivindicando lo que soy, ¿verdad? No, es que Elena lo que hace porque mira las charlas y luego va a la universidad y tiene PES y vive sola y no sé qué. Mira, dejarme en paz, darme los recursos que necesito, ¿no? Como sociedad, plantear las cosas de otra manera y yo me quedo con vosotras de farras en mi sitio accesible, con mi baño accesible, no pasa nada, ningún problema. Entonces esto es algo a plantearse. Ni somos heroínas, ni somos víctimas, pero desde luego tenemos que hablar desde algún sitio. Es esta idea que os digo de que supone romper la ruptura, las resistencias y la disidencia, pues al final para nosotras tienen un coste, tienen un cansancio, esto es real, esto es algo que todavía tenemos que juntarnos para hablar de cuánto cansadas estamos, pero tendríais que juntarnos más. Paso. Hay un par de frases también en otro de los artículos que os planteaba que son muy buenas, ¿no? Que, en la cual también vemos como, ya que la normalidad, que os decía antes, un poco de salir del sistema heteropatriarcal y capacitista, cuando de repente descubres que no cumples la norma, bueno, lo puedes tomar de una forma horrible o puedes convertir esto, lo que os digo, en una resistencia. De alguna forma, muchas veces, y estas son 2 frases que están en los textos, el diagnóstico sirve para liberarse del mandato de género. No somos ya esas mujeres que tenían que ser padres, cuidadoras, pues ya si no somos normales, pues nos lo vamos a ahorrar. Pero bueno, esto lleva un recorrido. Y por otro lado, también es un punto de liberación de las ataduras de la normalidad.
viene siendo un poco esta misma idea. Si os dais cuenta, todo el hilo de lo que os estoy contando tiene un paralelismo con cualquier otra lucha que hayan tenido las mujeres. Y en realidad no estamos hablando de nada tan raro. O sea, entender las realidades de las mujeres con diversidad funcional es simplemente plantearnos como otro plano. Pero en realidad los problemas son los mismos. Y aquí os ponía la idea esta de crear una voz. Como os digo, tenemos que hacer espacios accesibles. Las mujeres con diversidad funcional nos tenemos que juntar. Y yo el otro día era como, bueno, voy a buscar, ¿no? ¿Cuántos grupos de mujeres no mixtos se han hecho sobre mujeres con diversidad funcional para hablar de diversidad funcional? Bueno, pues parece ser que pocos, según la información que me ha llegado. Yo desde luego tampoco tengo toda la información del mundo, pero bueno, pues a mí me han hablado de estos cuatro, es como cuatro espacios de mujeres con diversidad funcional no mixtos. Bueno, tal vez habrá algunos más, o no sé cuánto han durado, me digo uno, duró poco. Ahora están las Fridas, un grupo que ha estado ayudando en lo que es la marcha del 8M. Ahí está el grupo de Miradas, que el año pasado fue un grupo que bueno, creó mujeres, o creó un espacio donde mujeres con diversidad funcional pudieran ser dinamizadoras de sus propias realidades y planteándose en sitios. Esto se creó en Madrid. Luego está esta Asociación Aragonesa y las Dones No Estándar en Barcelona. Pero yo he preguntado y no me han dado muchos más grupos de mujeres no mixtas. Y yo pensaba cuando busqué esto, joder, digo, en la mani del 8M, ¿cuántos grupos de mujeres no mixtas había? Que no fueran... ¿Cuántos? ¿Cuántos grupos de mujeres hay? ¿Mogollón? Hay mucho. Es que hay mogollón. Sí. Pero ¿cuántos hay de mujeres con diversidad funcional? ¿No? Este tipo de cosas son las que de repente, cuando empiezas a ver, dices, joder, es que la representación de las mujeres con diversidad funcional es muy pequeña. Y yo no creo que seamos tan pocas. Y yo vengo aquí a traeros un poco mi peli con las ideas de la diversidad funcional motora, pero en realidad hay muchas otras diversidades que también tienen que estar representadas en algún sitio, ¿no? Y yo creo que de esto realmente sabemos muy poco. Entonces, bueno, pues os dejaba aquí esta idea. Y con esta pregunta que hacía, para terminar, con esta pregunta que hacíais sobre pues ser el deseo del heteropatriarcado, al final no me quedaba otra que pensar un momento. Es que yo no quiero ser el deseo del heteropatriarcado capacitista, ¿no? Yo no quiero cumplir sus expectativas. Yo quiero ser objeto de deseo del feminismo. Y para ser objeto de deseo del feminismo necesitamos a las feministas, que no tenéis diversidad funcional. Porque las feministas que tenemos diversidad funcional somos pocas y nos juntamos poco. Y hemos hecho pocos grupos y tenemos poca voz global. Entonces, bueno, era un poco el mensaje que os quería traer. Con todo este rollo podemos hablar de 1000 cosas y poco más por mi parte que deciros. Lo dicho, que nos vayamos bien. Vi en tu PowerPoint que habías mencionado 2 veces la publicidad. Y yo soy publicista y me gustaría saber hasta qué punto te gustaría ver eso en un comercial de una marca, por ejemplo, de belleza. O sea, me gustaría saber de qué manera se puede hacer esto sin que te lleguen las críticas de qué hijos de puta esta gente, ¿sabes? Como si quieren aprovechar también de este sector del mercado. O sea, es que no sé cómo verlo de esa manera, ¿sabes? Entonces te hago la pregunta como para empezar a meter eso en una publicidad. Vale. Si fuera un poco cómo nos gustaría vernos en la publicidad. Pues a mí, no sé, ante eso sería vernos como somos, ¿no? O sea, sí se ha identificado a mujeres con diversidad funcional en la publicidad, pero cuando se busca, se vuelven a buscar estos mismos cánones de belleza normativos. Y de repente pones a una tía en silla de ruedas, con unas piernas espléndidas, ¿no? En una silla muy pequeña, muy recta, muy... Oye, mira, las tías que estamos sentadas en la silla de ruedas no tenemos esos cuerpos, porque tenemos músculos que no se mueven, entonces tenemos músculos pequeños, entonces, no somos las mujeres que aparecen en esas referentes de publicidad cuando aparecemos. Y ¿cómo me gustaría vernos? Pues posiblemente como somos, sin más. Porque eso es lo que permitiría que cuando tú
yo cuando pienso en la publicidad en la televisión, pienso en las posibilidades que tienes cuando eres muy joven de ver un referente en ti, ¿no? O sea, porque a lo mejor a determinada edad no te importa tanto, pero cuando tienes 10, 15 años, si la mujer en silla de ruedas sigue siendo una mujer en silla de ruedas a la que no vas a poder aspirar, pues te vas a sentir igual de mal. Entonces las mujeres en silla de ruedas tenemos unas características físicas que no son las mismas que las de otras mujeres que no están en silla de ruedas. Por lo tanto, sentar a una mujer normativa en una silla de ruedas pequeña y estupenda, pues vuelve a ser algo que no nos representa. Entonces, ¿cómo querría ver la publicidad? Pues simplemente como somos. Y nuestros cuerpos son cuerpos bastante distintos. Muchas veces no exactamente cumplen esos cánones, ¿no? Sería un poco la forma de verlos. A nivel motor, no sé a otros niveles. Pero ¿no te parecería un poco hipócrita que, por ejemplo, una marca que nunca ha vendido, o sea, nunca ha tenido eso y que de repente haga un anuncio en plan que sea de diversidad? O sea, ¿hasta qué punto? ¿Sabes? Como para no quedar... Porque en realidad yo creo que eso también es una de las cosas que nos planteamos cuando estás haciendo una campaña, ¿sabes? O sea, como que dices, vale, sí, voy a incluir a más personas, ¿no? Voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible para que no... O sea, para que no se vea hipócrita, porque yo creo que también eso es lo que nos pasa en ese aspecto, ¿sabes? Que es como, bueno, lo van a ver como si fuera una hipocresía de marca que solamente se quiere aprovechar de ese sector de la población. Es que... Sí, bueno, lo entiendo un poco. A ver, te podría decir que no nos queremos ver en la publicidad de determinadas marcas, pero no queremos determinadas marcas. Queremos salir del sistema hasta dónde, cuándo, entonces me da igual verme determinadas marcas, porque es como paso de esto, ¿no? En realidad. Pero bueno, no lo sé. Yo creo que que se pudiera ver como algo hipócrita o no, tendría que ver mucho con el enfoque que se le diera, supongo, ¿no? Como con todo. Y realmente qué uso de la imagen estás dando. Lo que os digo, si es una imagen falsa, que no atiende a la realidad, pues diría, oye, ¿qué uso estás haciendo, no? También supongo que la publicidad depende mucho del mensaje que estás mandando. Tampoco soy experta en publicidad ni mucho menos, de hecho no tengo ni idea. Pero sí que siento que si las mujeres con diversidad funcional existieran en los medios, de una manera u otra, sentiríamos esa referencia. Entonces, ¿cómo tratarlo? Bueno, pues un poco complejo, con la mayor naturalidad posible, supongo. Que eso es hipócrita o no, pues dependerá del mensaje. Y ya luego, pues si no queremos estar en el sistema capital, a lo mejor nos da igual que determinada marca haya contado con nosotros, porque ya estamos de vueltas de eso, pero también eso depende de cada uno, supongo. Hola, gracias, Elena. Yo creo que en relación a lo que comentaba ahora la compa, creo que se trata de que esto ha pasado siempre, sigue pasando. Todo lo que se sale de la norma, por ejemplo, como poner un ejemplo práctico, cuando en una película ha salido una mujer gorda, era la víctima, la prota, y su gordura tenía un papel importante en la película. Si era una lesbiana, lo mismo. Si era, bueno, cualquier cosa que se salga de la norma. Si es una persona con diversidad funcional, pues eso, la víctima, o es la protagonista porque le pasan cosas y entonces todo gira en torno a esta persona. Me pasa lo mismo, da igual, en la publicidad, en los libros de texto. ¿Habéis visto alguna vez algún libro de texto que lo abras y salgan, y bueno, primero imágenes de mujeres en general, y desde luego imágenes de mujeres con diversidad funcional que van a hacer la compra o que están en el cine? O sea, no, esto no pasa, no hay referentes de ningún tipo, y en la publicidad igual. Entonces, hipócrita no lo sé, pero desde luego es que la diversidad existe y hay que normalizarla, por decirlo de alguna manera, para que me entendáis, ¿no? Naturalizarla. Pues en una película una mujer con diversidad funcional está yendo con sus amigas al cine igual que la mujer gorda, la mujer lesbiana, o la heterosexual, o la flaca, o la... me da igual, ¿no? Como tiene que haber esos referentes como naturalizados, normalizados. ¿Me explico? Sí, al hilo de lo que dice Sara, también me quedo con la idea de algo clave, ¿no? Que creo que a lo mejor no he dicho. Es como lo importante si alguien le ha preguntado a las mujeres con diversidad funcional para cualquier temática realmente. Es como, vas a hacer publicidad, pues no imagines cómo es una mujer con diversidad funcional o te montes tu película, ¿no? Coge a las mujeres con diversidad funcional y pregúntalas. Y entonces a lo mejor serás capaz de mostrar sus realidades, ¿no? Por lo mismo, quieres estar en un espacio con mujeres con diversidad funcional, busca a las mujeres con diversidad funcional y pregúntalas qué necesitan para estar en ese espacio, qué necesitan para
al final el tema también es desde dónde, ¿no? Y si nosotras ya no solo que nos vinculemos, sino que se nos pregunte realmente, oye, ¿qué necesitas? Porque como hay esa distancia planteada, yo creo que desde ese modelo médico del monstruo también, ¿no? Y la cosa rara que está mal, y bueno, voy a pensar por ella porque no es capaz. Eso también es victimizar. Claro, pues no victimizar es coger, oye, tía, ¿tú qué necesitas para mear? ¿Tú qué necesitas para anunciarte? ¿Tú qué necesitas para ir a comprar? ¿Tú qué necesitas para muchas cosas, ¿no? A lo mejor esa es la idea. Sí, no tengo muy claro lo que quiero decir, pero con esto de los referentes o de los modelos así, como que me ha venido a la cabeza, ¿no? Como que, ¿qué modelos hemos visto hace poco, no? Pues Echenique, por ejemplo, un ejemplo. Si eso, como que la aparición de este, no sé, me ha venido eso a la cabeza, no sé muy bien cómo lo quiero expresar, pero como que que aparezca en el espacio público una persona con diversidad, que es un diputado, que va ahí, que hace su trabajo de político, no sé qué, que tiene un asistente, que también creo que se ha puesto en duda, ¿no? O sea, como que ha habido mucho debate con el asistente que tenía, no sé qué. Una jarana así. Como si pues, no sé, sí, con la forma de contrato y esto también, sí. Sí, bueno, aquí hubo como un problema con la forma en la que él contrataba, y entonces era una forma no legal del todo, y entonces echaron encima y era como, mira, peña, o sea, como lo que habéis llevado fino, no tenéis otra cosa que decir cómo contrata o no, cuando realmente no tenemos figura de asistencia personal para contratar. Entonces, bueno, no sé si él lo estaría haciendo mejor o peor, ilegal o no, pero el concepto era como, oye, es que nos de los recursos. Eso también tiene que ver con el tema de la precarización de la asistencia personal. La asistencia personal como idea es una buena idea, que se precariza en el momento que no hay una figura laboral, en el momento que no hay programas, porque todo el mundo no se puede pagar la asistencia personal. Esto también tiene que ver mucho con esta mirada que os digo de no nos quedemos solo en mujer y diversidad funcional, ¿no? ¿Cuánto cuesta mantener la asistencia personal? Y eso es algo que también tendría que ver las instituciones. Entonces sí, determinados personajes políticos que se les puede ver ahora con la asistencia personal, también la senadora Virginia Salices, y va con asistente personal, hace que se visibilice esto. Pero bueno, también es importante, por ejemplo, ver, está el asistente, pero de qué manera, ¿no? Y pagado, y cómo. Y luego es muy curioso esto de que hagan como la crítica. De repente coge y aparece una sola persona con diversidad funcional, una mujer en el espacio, y venga que la metemos caña, ¿sabes? Es como, qué morro tenéis, ¿no? También, qué morro. Arriba, ¿no? Esta forma de hacer política también, que es que tela. Bueno, primero muchas gracias, Elena, por la charla, me ha encantado. Y a mí se me genera una reflexión a propósito de todo lo que nos has contado, y una cosa que me gustaría enlazar sobre lo que decías al final de ser el objeto deseante del feminismo. Me parece que enlazarlo con cuando decías que las mujeres con diversidad funcional son invisibilizadas y que no sufrir de la misma forma los roles y los estereotipos que sufrimos las otras mujeres, me parece algo interesante para enseñarnos vosotras a construir desde ahí. Como... Sí, vale, creo que esto me recuerda también a otro planteamiento que he tenido en la cabeza alguna vez, que tiene que ver con el tema de la sexualidad también, ¿no? Y esto de repente es como, joder, ¿por qué las tías con diversidad funcional tenemos que pasar por todo el recorrido del resto de mujeres para luego salir del recorrido cuando ya estábamos fuera, ¿no? Y entonces, ¿por qué no cogemos nuestra sexualidad, que nos la tenemos que inventar, y nos la inventamos ya al tirón? Porque ya tengo que pasar por la sexualidad, ¿no? Del sistema, y luego salir de la sexualidad del sistema, porque resulta que hay un montón de cosas más que no me habían contado. Entonces creo que un poco va, ¿no?, en este hilo. Yo me lo llevo a la reflexión de la sexualidad porque la he tenido en algún momento en la vida, y sí, el problema de esto sería, vuelvo a lo mismo, creo que si las mujeres con diversidad funcional se hubieran juntado, a lo mejor nunca hubieran necesitado pasar por determinados planteamientos que las mujeres tienen, hubieran dicho, oye, pues con el engorro que supone la maternidad para esto o lo otro, pues nos la ahorramos, yo qué sé, no lo sé. Esto sería como, no lo sé, es que yo realmente os vengo a hablar aquí desde mi experiencia vital, de una persona que tiene una experiencia vital, se ha juntado con pocas mujeres con diversidad funcional para hablar de esto, pero que luego vengo desde el foro de vida independiente y libertad, donde yo me tiraba ahí desde, pues ahora mismo creo que llevo unos 10 años, y donde realmente lo prioritario era hablar de la diversidad funcional y de cómo esto nos cortaba, no de cómo nos cortaba como mujeres la diversidad funcional. Y entonces yo no sé dónde están mis iguales, de hecho me paso el día preguntándomelo,
Y por eso sigo haciendo artículos y escribiendo cosas con esta idea de dónde están las cojas, ¿no? Y con este rollo también de los hashtags, no estamos todas, faltan las cojas, con esta idea de vincularnos. Creo que si algún día nos juntáramos todas, a lo mejor nos pasaba esto y nos ahorrábamos más de un berenjenal del que habéis podido tener otras mujeres, pero creo que falta vincularnos mucho y salir, porque yo os digo que es que a mí me estoy viendo aquí, pues que la gente está encerrada en su casa y la gente está encerrada en una institución y esto es muy fuerte, ¿no? Para luego pensar que podamos participar y darle una vuelta al rol de género femenino o salirnos de él. Pero sería maravilloso que algún día nosotras tuviéramos algo que enseñar a otras también de nuestras realidades. Pero es que para eso tenemos que saber cuáles son nuestras realidades. Y es que no las sabemos. Esto es un problema. Llevo todo el rato pensando en el tema de los referentes y estoy un poco enfadada, porque he encontrado referentes hombres, he encontrado que tenemos un cantante que es el Langui, que además es actor, pero no hay ninguna mujer en silla de ruedas que se suba a un escenario ni haga películas, y las que he encontrado son heroínas, es gente que hace deporte. Me acuerdo de Gemma Hasenbein, por ejemplo. El otro referente que no me gusta, en el que he pensado de forma automática, ha sido Irene Villa, que no me sirve, porque es un referente que está sobrevalorado económicamente, cuando menos, y no representa a la mayoría de las mujeres. Y lo que decías de los colectivos del 8M, he estado pensando, ¿dónde estaban las sordas? ¿Dónde estaban las ciegas? Yo no vi. Sí vi mujeres diversas motoras en silla de ruedas, pero los otros colectivos no recuerdo haber visto a nadie de esos colectivos en la Mani de Madrid, por ejemplo. Yo creo que las mujeres sordas sí que tienen sus espacios y sus vínculos, y creo, o sea, desde el desconocimiento de estos grupos, pero creo que en algún espacio así sí están. Que no es muy visible. Que no es muy visible, claro, como se ya. No puedes saber si es una persona sorda. Claro, sí, no, digo, me refiero... ¿Por qué estamos sentadas? Claro, sí, por supuesto. El tema de la visibilidad de la diversidad funcional motora es claro. Pero bueno, esos grupos sí puedes saber si están o no están, porque también pues, las pancartas que pueden llevar o no llevar como colectivo, ¿no? Pero sí, a nivel individual, que vayas a ver. Pero en mujeres, sí es verdad que las mujeres con diversidad funcional motora somos como las más reconocibles dentro de la diversidad. También está todo este mundo del dolor y lo que os digo, del diagnóstico. Bueno, podríamos empezar a pensar también que abarca la diversidad funcional y que no, o sea, hay mucha diversidad funcional que está invisibilizada y que no lo podemos saber cómo está, ¿no? Pero sí es verdad que no conocemos estos grupos de referencia, como con grupos organizados de mujeres que estén, o si los conocemos yo no, y era un poco el mensaje que os mandaba, ¿no? Y porque creo que no han estado ahí. No sé si alguien de los que hayan estado organizando el 8M puede dar más info sobre estos colectivos. ¿Hay más gente por ahí? No he visto manos, pero... Vale, sí, no hay manos de momento. A ver, yo quería como compartir dos ideas por si sirven, a ver si soy capaz de transmitirlas. La primera es intentar encontrar esos espacios de intersección, ¿no? Porque yo creo que sin pretender aplanar diferencias, asimetrías y acceso a derechos, espacios que son absolutamente distintos, establecer también una frontera entre unas y otras no es del todo real, porque ¿no? Hablamos como de y vosotras y nosotras. Lo que tiene justamente la diversidad funcional es que no es un ser, no es un estado, es una condición que cambia, ¿no? Porque todas hemos sido niñas pequeñitas y hemos necesitado de otras personas para acompañarnos a hacer multitud de tareas cotidianas muy sencillitas como comer o lo que sea. La gente puede perder oído, se parte una pierna, tiene un accidente y cambia, ¿no? La manera de moverse por el mundo, se hace mayor. Quiero decir que las experiencias que parece que separan una frontera tan rígida entre lo que además una jerarquía de poder, otra más, ha inventado entre capaces y descapaces, es muchísimo más fluida y es muchísimo más porosa. Y por ahí tenemos muchas más cosas que compartir y de construir también ellas, nosotras. Para hacerlo, por supuesto, hay que hacer todo lo que dice Elena y con respecto a cuánto de accesibles son los espacios, ¿no? Para acoger este cruce, ¿no? entre diferencias. Eso es lo primero.
Y luego otra cosa que quería también comentar, que no sé por si tal, os inspira, es la cosa esta de la norma y la publicidad y las referencias y todo eso. La cosa que tiene la norma es que es muy fácil salirse, porque la norma con respecto al estándar de belleza en concreto, desde la mirada heterosexual, patriarcal. Ser un objeto de deseo, eso está muy claro en la publicidad y en las películas, aunque hay producciones y cosas que están cambiando, por supuesto, como todas sabéis, tiene te sales enseguida, ¿no? Las cosas de medidas, edad, raza, no sé qué, están muy marcadas. Entonces es muy fácil salirse. Yo no sé cómo se hace eso sin estar ahí, ¿no? Como lo que tú decías, ese proceso de tenemos que pasar, porque claro, las mujeres con diversidad funcional son de clases diferentes, son de edades diferentes, ese nosotras pues también está sujeto, ¿no?, a miles de diferencias sustanciales a la hora de pelear por una misma cosa, ¿no? Pero yo por ahí vería también como un proceso como de liberación de la norma. Yo, por ejemplo, al hacerme más mayor, yo que sé, al cumplir los 50, me ha parecido que es liberador pensar que desde prácticamente los 40, para la mirada heterosexual, dejas de ser objeto de deseo súper rápido. Eso te lo puedes tomar de manera muy traumática y puedes hacer cirugía estética y entrar en todo ese mercado que se está enriqueciendo, ¿no?, de esas constricciones, o puedes pensar, qué bien, ¿no? Y ya no tengo que gustar a someterme a todas estas fajas ideológicas y físicas y cosméticas. Lo digo por esa cosa, no como hacemos juntas, no las que tenemos unas capacidades y otras, para liberarnos de modelos que a todas, de una manera u otra, de manera más fuerte, más brutal, más discriminadora o más explotadora, pero que nos afectan a todas, ¿no? Así como por compartir, como encontrar líneas de cruce. Sí, bueno, respecto a esto que planteas, es como un poco lo que os decía, ¿no? Que cuando también tienes un doble juego entre sentir que bueno, que eres como todas y que lo que está pasando con la diversidad funcional, como tú dices, en realidad es algo que puede ser mucho más fluido, y entre una necesidad de tener una identidad como mujeres con diversidad funcional para poder visibilizar las cosas que nos pasan. Y es cierto que te mueves en este punto todo el tiempo, ¿no? Y a veces si te planteas, bueno, pues qué más me da, yo estoy fuera de la norma y todo está bien, y en otros momentos necesitas decir primero, vale, pero para que veáis, ¿no?, dónde estoy yo, tengo que decir también que yo no estoy aquí y sí puedo estar allá, ¿no? O sea que aunque la cosa es fluida, a veces en el intento de que se vea, ¿no?, que se vea dónde estamos, de repente necesitas hacer esas separaciones. A mí personalmente me ha pasado, ¿no? Y creo que cuando ahora de repente noto que mujeres con diversidad funcional buscan la idea de agruparse según sus diversidades y tal, no es porque no queramos ver eso así, que sería un gran planteamiento, sino porque hay una necesidad de encontrar nuestras características, porque mis soluciones para mear o las de Sole, que siempre las pongo como ejemplo, en realidad ahí hay una falta de encuentro nuestro, ¿no?, para contarnos también qué cosas nos están pasando, ¿no? Y en realidad me podría dar igual que como lo hagáis las demás, ¿no? Pero sí, para poder transmitirle a otras, necesito de repente encontrar ese punto que me marca que yo soy así y lo hago de esta manera, y reivindicar lo mío, ¿no? Y decir, bueno, pues un poco con esa idea, entre el fluir y el estar en un grupo y decir esto es. Yo quería preguntarte una cosa, es decir, ¿qué papel juega la familia o qué papel debería jugar la familia, los padres, los hermanos, en esa visibilización que es la que tú estás planteando? Posiblemente a lo mejor no es algo en exceso protector. A ver, los papeles de la familia. ¿Nos referimos a los varones de la familia solamente? No, me refiero a toda la familia, los varones, claro. A toda la familia, ¿no? Los varones todavía más protección, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero claro, en el entorno familiar, que yo creo que es bastante importante, ¿no? Que creo que son los primeros que deben dar el empujón, ¿no? Claro, no. Sí, yo me he encontrado con supermamás de la diversidad, como a veces se podrían llamar, ¿no? Que tal vez, y madres, y pongamos familiares de la diversidad, que son capaces de coger
este discurso y entender, bueno, pues la persona o mi familiar tiene diversidad funcional y voy a hacer todo lo que pueda para que funcione en libertad y me voy a pasar por las narices un montón de cosas y de normas que están ahí y de cosas que me dicen y voy a conseguir que la persona con diversidad funcional tenga una vida mejor, ¿no? Pero es que tienes que pasar por encima de un montón de planteamientos que te están haciendo, ¿no? ¿Cuánto se culpabiliza a las madres de personas con diversidad funcional? Por ejemplo, ¿no? De lo estás haciendo bien o mal si le llevas a un colegio o a otro tienes que llevarlo a un colegio de educación especial porque aquí es donde le van a enseñar bien, que es donde va a aprender las cosas que tienen que ver con sus necesidades y hay un montón de luchas, ¿no? De que el papel que tiene que jugar la familia es salir todo lo que pueda de esas normas, pero cuánto de fácil es. Imagínate la presión, ¿no? Porque esto, bueno, luego eso es otro temazo, ¿no? El de las madres de la diversidad y de repente tienes un hijo o una hija con diversidad funcional, ¿cómo afrontas esto, no? Y cómo eres capaz de poner la libertad de esa persona por encima de un montón de normas sociales que te están diciendo que no, que has tenido una hija o un hijo raro y que lo lleves ahí a la esquina, que es donde mejor va a estar y eso, llévatelo a un colegio de educación especial y llévalo a una institución porque es donde realmente va a estar bien cuidado y cómo se va a ir a vivir sola si esto lo único que va a ser es un mogollón. O sea, también ahí la familia tiene que cumplir de repente una ruptura con un montón de ideas que son muy complejas. Entonces, ¿cuál es el papel? Pues dependerá mucho también del recorrido que puedan hacer estas familias, también de los recursos que tengan, que luego también esta es otra, ¿no? El recurso económico para poder decir, pues sales o no sales de esto y vamos a plantearlo de otra manera. Principalmente a lo mejor las familias empezar a romper con esta idea de que las madres y las hermanas van a ser las mujeres las que van a cuidar. Esto sería, ya con esto tendríamos un filón y sería interesante, pero tiene que romper con muchas cosas y con muchas cosas que tienen que ver con la libertad individual. Yo conozco a madres de la diversidad que han entregado su vida a que la persona sea una persona con libertad. Esto es la leche, ¿no? Y a lo mejor hubiera sido más sencillo en el mundo que vivimos coger y eso, te meto en una institución o no, porque también hay un montón de presiones ahí. Es que creo que es muy difícil ser familia diaria con diversidad. Quería preguntarte qué ideas o sugerencias nos puedes proporcionar para incluir en el movimiento feminista mujeres con diversidad funcional. Me lo planteo en espacios así como muy específicos de un ateneo y un proyecto que tenemos, pero cómo hacer, qué pasos dar. Bueno, pues un poco volvería a decir lo mismo de antes, de buscar a estas mujeres y preguntarles a ellas mismas qué necesitarían para participar en los proyectos. Lo único que también es cierto que como desde dónde buscas a las mujeres con diversidad funcional para plantearte algo, tampoco somos muchas las que estemos por ahí pero bueno, estamos en algún espacio, se pueden encontrar a lo mejor listas de asociaciones donde decir, oye, queremos hacer esto, y yo creo que la clave a lo mejor sería siempre partir de la pregunta, ¿no? Y preguntar, y bueno, ¿qué es lo que necesitamos para este sitio? Accesibilizar un baño, vale, ¿cómo queremos hacerlo? Accesible para las mujeres con diversidad funcional motora, para otro tipo de diversidades. No, lo que queremos es hacer esta actividad y que puedan venir mujeres con diversidad intelectual. Vale, ¿dónde voy? Pues a lo mejor a determinadas asociaciones y ver. Lo único que, bueno, también luego ahí en las asociaciones también podría estar muy metido el modelo médico para decirte qué me estás contando, porque vas a contar ahora con esta gente para hacer nada. Pero bueno, yo creo que en algún sitio tenemos que tener la voz, y la voz puede partir de preguntar y buscar espacio donde preguntar, ¿no? Yo creo que parte de la pregunta, básicamente. Y un momento, estoy pensando, ¿no? Si esto es como algo para algo más concreto, ¿no? ¿Me dices? Sí, para un ateneo feminista en un municipio de la Comunidad de Madrid. Sí, yo me planteaba también como tu asociaciones, entidades, pero luego las barreras que nos vamos a encontrar, pues las que habéis tenido. Claro, pues bueno, no sabría si decirte si esto está en Madrid, pues el grupo Fridas está ahí, existe, acaba de arrancar, pues son mujeres con diversidad de muchos tipos y bueno,
se puede acudir a espacios como el Foro de Vida Independiente y de verdad mandar un correo y, o sea, a nosotros nos llegan correos con esas cosas, ¿no? O sea, sería como, claro, a qué entidades ir, ¿no? Yo te digo, a lo mejor donde yo estoy, a las que yo conozco, pero habrá muchas. Yo creo que también es importante que nos empecemos a plantear, creo que está pasando, y sé que poco a poco, y sé que es difícil, pero que nos empecemos a plantear que igual no podemos realizar una actividad o hacer unas jornadas en un sitio que no sea accesible, y punto. O sea, vamos a montar unas jornadas sobre el feminismo y no sé qué, genial. ¿Qué espacios hay en Madrid? 25. ¿Cuáles son accesibles? 5. Pues entre esos 5. Y si no, no hacemos la actividad. O sea, como que creo que hay que empezar a plantearse ese tipo de cosas. En espacios ocupados, por ejemplo, en Madrid, de unos años a esta parte, poco a poco, y con los recursos que ya sabemos que tienen los espacios ocupados, se han ido haciendo algo accesibles, no vamos a decir ahora que es perfecto, pero algo accesibles a algunos espacios. Y poco a poco esto va pasando. Mucho más despacio de lo que nos gustaría, o sobre todo nos gustaría a muchas. Pero bueno, como que creo que hay que empezar a plantearse ese tipo de cosas. O sea, pues no vamos a hacer esto si no encontramos un espacio accesible, ¿no? En un momento dado, en el proceso de la huelga de la Comisión 8 de marzo, cuando llegamos a algunas y dijimos, hola, ¿por qué nos estamos reuniendo aquí? Este sitio no es accesible, estamos en la Comisión 8 de marzo, ¿qué está pasando? A partir de ese momento, todas y cada una de las asambleas, reuniones, etcétera, que ha tenido la Comisión 8 de marzo se ha hecho en un lugar accesible, y si no, no se hace. El evento que se organizó en febrero, condición indispensable es que el espacio fuera accesible y que tuviera intérprete de lengua de signos. Quiero decir, como que poco a poco, algunas llevamos más rato, ¿no? Como más cerca de vosotras, y entonces somos más conscientes. Pero bueno, como que creo que, por ejemplo, todas las feministas que han participado en la Comisión 8 de marzo, estoy segura que a partir de este momento se pensarán esto, ¿no? Como ha sido una condición y no hay manera de hacerlo si no es así. Sí, o sea, contigo 100%. Esto es lo que decía el terrorismo espacial. Si vosotras me decís que no se hace nada, a no ser que sea accesible, pues nosotras tendremos que seguir molestando en la medida que podamos para intentar llamar la atención sobre eso. Si vosotras ya ponéis esa condición, sería maravilloso porque partimos de... También es cierto luego que cuando se empieza a hacer accesible determinados espacios, y en esto lo sabemos, las dificultades de hacer un espacio accesible hacen que de repente sea accesible para entrar, pero nada más, ¿no? Y no nos planteamos bueno, yo conozco ya varios sitios de los que entro, pero no subo a ninguna de las plantas de arriba y tampoco tengo baño. Entonces, bueno, está claro que es un poco a poco, pero también es muy importante, y lo digo como una crítica en positivo, digámoslo como sea. Vale, hemos entrado y a partir de ahí ya no podemos echarnos la medalla y punto. Hemos entrado y es como hay que continuar. Y sobre todo, yo diría, no desgastar a las personas con diversidad funcional que estamos intentando que los espacios sean accesibles con esta idea de, bueno, ya está, ¿no? O sea, que también que siga surgiendo de vosotras esta idea, porque de verdad, ¿no? O sea, llegar una persona sola a un sitio y decir, yo no subo a esta fiesta, yo no subo a este curso, me lo bajas para abajo. O sea, es que de verdad es una locura. O sea, ¿con qué cara llego yo? Pero claro, la gente que ha montado el curso dice que tenemos ahí una tía que dice que no, ¿qué tal? Que si bajamos el curso para abajo, que ¿qué hacemos con el proyector? ¿No? O como, bueno, aquí nos ha pasado esto porque lo habíamos yo pensado. Pero estaría muy guay si tuviéramos, yo me gustaría tener un grupo para hacer acciones directas, que fuéramos varias, para hacerlas un poco mandadas nosotras también, y dijéramos, pues ahora pues bajáis la actividad. Pero claro, si llegas tú sola a decir, oye, no, es que no entro, es que bájame la actividad, o ponme el baño, o ponme... De verdad, es muy, muy, muy complicado hacer esto. Por eso muchas veces es que no aparecen las personas con diversidad funcional en los espacios para decir, no sabemos lo que quieren, ya bueno, pero a veces no es tan fácil llegar a los sitios. Entonces, si vosotras ponéis ya esos límites, ¿no? De, peña, esto no puede volver a ser así, realmente nos estaría ayudando muchísimo. Creo que sí. Bueno, solamente quería decir que lo que es que tenemos claro tenemos que reivindicar y exigir las feministas el respeto por las minorías, ¿no? Las que sean. O sea, la lucha feminista tiene que garantizar que cualquier minoría tiene que estar dentro. No cualquiera. Las mujeres negras, las mujeres migrantes, las mujeres, no sé, con cualquier apellido que tengamos, ¿no? Lesbianas, intersexuales, etcétera, etcétera, ¿no?
Y esa es la clave del asunto. Hoy toca este colectivo y en estos días estamos viendo diferentes colectivos que la clave es cuál es el sujeto feminista, ¿no? Y quién queremos que sea. Las mujeres blancas, de clase alta, de clase media, y esa para mí es la clave, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, sí, pues ya lo que tú comentas, sí, claro, aquí bueno, porque el día va de esto, ¿no? Y hablar de mujer con diversidad funcional, y vengo yo y os he hecho mi chapa particular, y como digo, o sea, muy consciente de que el discurso está muy sesgado por mi experiencia y por mi diversidad funcional concreta, y que bueno, que yo se habría acercado ciertas realidades a lo mejor más mías, y que está claro que incluso dentro del colectivo faltarán muchas, y que bueno, y que está también esta idea, si algún día, si entendiéramos realmente todo esto, algún día a lo mejor eso de que todo sea más difuso, o que no necesitemos que cada una tenga un espacio para reivindicar lo que le falta, sería lo ideal, pero bueno, de momento estamos en eso, y también enriquece a los feminismos, yo creo que haya diferentes, y bueno, a lo mejor ahora tenemos la palabra mujeres con diversidad funcional motora porque es lo más visible, pero me encantaría que el día de mañana fueran otras realidades que tengan que ver con la diversidad funcional que no conozca tanto como conozco ahora, y que seguro que se me están escapando por todos los lados, y igual que se os escapa a vosotras realidades que tienen que ver conmigo. Pero por eso digo que al final, cuando después de darle muchas cosas a la cabeza y de pensar muchas cosas, lo único que te queda pensar es que la única manera es el encuentro y la alianza, y esa es la clave, el encuentro y la alianza, y preguntar, porque no podemos saber las realidades de todas, y no podemos machacarnos por no conocer las realidades de todas. Ahora, lo que sí es cierto es que una vez que las sabemos, no podemos hablar de feminismo si no las tenemos en cuenta. Esto es como así.